Graciela Ramírez Mercado de Venustiano Carranza, 72 años. Escuché que el hermano del presidente está disponiendo de 100 millones de pesos para la remodelación de un campo de béisbol. ¿Cómo es posible? Yo soy diabética y no me han podido dar insulina en el Seguro Social. No hay medicamentos y estas personas derrochando el dinero. Ese es un tema, ¿eh? Sí. Va a ser un tema interesante, pero bueno, dudo que eso le dé cambio a las decisiones, pero sí, fíjense que le dieron 100 millones de pesos al hombre que recibía bolsas de dinero, ese hermano que se volvió famoso, porque otro le daba bolsas con dinero. De pan, bolsas de pan. Bolsas de pan. Pío acaba de recibir 100 millones de pesos para arreglar el estadio de béisbol del equipo Las Guacamayas de Chiapas. ¿No son las de Yucatán? De Chiapas, que dirige el hermano de Andrés López Obrador, Pío López, que viene a ser el hermano que levantó polémica por esas grabaciones, que no pasó nada. Nada. Absolutamente nada con esos videoescándalos. No, nada más entre redes y entre comentaristas, pero no llegó hasta allá. Bueno, pues le acaban de dar 100 millones, justo cuando estamos discutiendo, o el presidente está pensando en destruir organismos autónomos, que porque gastan mucho dinero. Claro, porque por lo menos uno de esos organismos autónomos podría recibir la pregunta de cualquier ciudadano en el sentido de ¿por qué les da 100 millones para un campo de béisbol? Pues que es un campo en el que jugó Andrés Manuel López Obrador cuando era joven. Entonces, por ahí puede venir su añoranza. Además, ayer daban un dato que me pareció interesante. El IFAI, es el de la transparencia, ¿no? Instituto Federal de Transparencia de la Información. Bueno, ese organismo que quiere destruir a Andrés Manuel López Obrador cuesta solo la mitad de lo que se le ha dado al béisbol en este país. Vamos a destruir un organismo de acceso a la información que cuesta solo la mitad de lo que nos cuesta el béisbol en este país. Y yo me pregunto, cuando tú llegues a una Secretaría de Estado, porque se supone que lo que hace el IFAI es si tú necesitas un dato acerca de las estadísticas de nacimiento, de lo que se te ocurra, que necesites un dato, tú vas al IFAI, a la dependencia, si no te dan la información, el IFAI te la proporciona o hace que te la proporcione la dependencia. Sí, pero no son estadísticos, sino casi siempre son de dinero. Gastos del secretario, cómo se utilizó tal partida, a dónde se destina, sí, claro. Y evidentemente, a ver, se puede mejorar, claro. El presidente se puede quejar de lo malo que son todos los institutos autónomos, perfecto, mejóralos. ¿Para qué los destruyes? Porque son conquistas ciudadanas. Aunque no le guste al presidente, la sociedad civil, eso fue construyendo la democracia hasta ahora, o al menos hasta donde estamos en este punto. Entonces, nuevamente que el gobierno se convierte en juez y parte. Por ejemplo, el IFAI podría defender el asunto de que se abran los expedientes de la compra de vacunas que están reservados durante 5 años. Ahí podría entrar en un proceso para tratar de abrirlo. Pero de otro modo, pues vamos, lo que nos quiera dar el gobierno, aunque el presidente diga que él ordenaría personalmente, pero nuevamente el presidente está pensando en su persona. El presidente se va a ir en el 2024. ¿Qué tal si llega alguien que es un dictador o que tiene ínfulas de dictador? Si el presidente no quiere, no es de que el presidente quiera u ordene a su secretario dar la información, es que para eso sirven las instituciones. Y creo que el mejor ejemplo de cómo la institucionalidad funciona, no aquí en México, lo vimos en Estados Unidos la semana pasada. Al final, todo mundo se plegó a que si algo había servido a Estados Unidos, era la institucionalidad y el respeto a las instituciones y a la ley, no a la voluntad del presidente. Y ahí pones el punto en quizá lo más interesante.
¿Qué va a pasar cuando no esté Andrés Manuel López Obrador y no tengamos instituciones como esa? Porque bueno, ahorita le tenemos la confianza, sabemos que es honesto, qué sé yo. ¿Y cuando llegue otro? Se tiene que reinstalar, pues eso ni modo. Hay muchas cosas que van a tener que volverse a establecer. ¿Empezar de cero? No de cero, simplemente se derogan esas medidas y se rehabilitan las instituciones. Pero si llega un dictador, uno va a querer que rehabiliten eso, va a tratar de alargarlo lo más que pueda. Porque ese es un problema de los que tenemos de esas instituciones, esa que revisa los gastos. Acuérdense que siempre entrega cuentas hasta después. Pues no tiene otra manera de hacerlo. Y ya imagínense, dicen que iría a la función pública. Y así, discúlpeme, Irma Heréndira Sandoval no es como el dechado de la virtud de transparencia. O sea, insisto, es volver a entregar la iglesia en manos de Lutero. Bueno, no, ni siquiera. Es juez y parte, volverse juez y parte. María Chávez Pérez, 83 años, en La Álamos. Ay, Manelik, es un niño tan payaso. Gracias por lo de niño. Tan cruel. Yo nunca escuché a Manelik hablar mal de Calderón. Ahora con Obrador habla muy mal de él. Héctor era un hombre muy preparado. Sin duda. Analizaba las situaciones. Claro, tenía experiencia, mucha, el triple de lo que tengo yo, el triple de experiencia y de sabiduría. No hablaba mal de nuestro presidente. Me da tristeza que se exprese así. Parece integrante del Frena. Gracias a Obrador, tengo una pequeña pensión. Manelik, reflexiona más y piensa lo que dices. Entonces a usted sí le dan chayote. Pero es un comérito que tuvo Obrador allá por 2003, 2004. Desde entonces no ha tenido otro mérito que darle una pensioncita a este señor. Pero eso no sería chayote, entonces está hablando por... Es el equivalente a un chayotito, sí. Porque si le dan pensión y por eso lo defiende. Si le dan chayote, pues encantado. Sí, así es, Dora. Y nuevamente, a ver, ese es un caso particular. Vámonos a qué obras o qué acciones han permitido que los 130 millones de mexicanos que somos estemos en una situación mejor. Creo que ahí es donde es el análisis, porque es muy fácil decir, pues a mí me da mi pensión, qué bueno que se la dé y qué bueno que los adultos mayores tengan esa pensión, pero esa pensión no es México, ni son sus proyectos, ni es su futuro, ni es la viabilidad del país, es solo una pequeña porción de un gran proyecto. De ahí a todo lo que se ha hecho, ahí es donde tenemos que cuestionar, y por eso el cuestionamiento aquí. Un día le dan recursos a una cosa, otro día se los quitan. El hecho es que no vemos una consistencia y una coherencia de un proyecto sólido nacional. Mira. Insisto, o sea, qué bueno que tenga su pensión, pero si todo lo reduce a porque a mí me da, pero hay 10 personas más que no. Mira. Marta Fernández Palma, de Tlalpan, 83 años. ¿Sabrán ustedes por qué no nos han depositado la ayuda del gobierno? Ya tengo medio año que no recibo nada. Y han llegado también de esas muchas preguntas. Yo no lo sé por qué no les han pagado o no les han depositado. Pero hay gente que reporta eso, que no ha recibido la ayuda que se les está dando. Bueno, creo que debe ir a la delegación que le corresponde, la alcaldía que le corresponde, y ahí le aclaran. Porque ahí es donde se distribuyen las ayudas a personas mayores. Mario, pero según sé, por lo menos en la Benito Juárez, les dicen, ay, sí, tiene razón, pero no se preocupe, ya va a llegar. Pero es todo lo que les dicen, no les resuelven nada, ¿eh? Y además ahorita no hay atención en ningún área. Ana Paula Valdés Tuxpan, programa de derecha, no propositivo, solo crítica, ásperos,
crueles, clasistas, racistas en su vida ordinaria. Les falta mediar su mesa con otros ideológicamente opuestos. Así no aportan nada. Pero usted puede aportar. Aquí puede participar. Aporte. No descalifique. Apórtenos sus comentarios, su visión del asunto, y aquí la discutimos. Porque aquí hay quien lo defendemos, quienes lo atacamos, al gobierno me refiero, porque a veces hay distintas opiniones y formas de ver un solo asunto, Mario. Y es que el gobierno va haciendo acciones concretas, decisiones concretas, y esas las que juzgamos. Unas son muy buenas y las aplaudimos, y otras no. Por ejemplo, la persona no se pronuncia respecto a lo de la fonoteca. ¿Qué opine? ¿Está bien que les quiten el apoyo, el recurso, el presupuesto a la fonoteca? Porque evidentemente se la quitaron en el momento en que 100 personas ya no trabajan ni cobran. Eso es inocultable, ¿no? Esas personas no estarían quejándose si no les hubieran dejado de pagar y si no las hubieran marginado de su empleo. Entonces, ¿qué opina esta persona sobre eso? ¿Está de acuerdo en eso o no? Luego, siguiente problema, hay criminalidad. Mataron a un señor que ya habían matado a su hermano. ¿Qué opina la persona a este respecto? No en abstracto. Es que ustedes son clasistas. ¿Por qué clasistas? Es que les gusta la cultura, ese es ser clasista. Bueno, pues sí, debe ser apoyada la cultura, de modo. Si eso es ser clasista, yo soy clasista. Lourdes González Díaz. Manelik, ¿por qué odias al presidente? De ninguna manera, yo hasta lo defiendo. Tengo aspectos que le admiro mucho. Manelik, Israel tiene mucho petróleo. No tiene ni un solo pozo de petróleo. Ni uno. Sí. Ni uno. Cero. Laura Serrano. Manolín es un soberbio. Toda la mesa son anti-AMLO y son pro-Frena. Extraño a Mojarro. Yo también lo extraño, pero le acabo de demostrar que no. Aquí mis compañeros acaban de comprometer, y yo unido, a defenderlo cuando se vacune, cuando es necesario, lo que quiero decir. Tete Sofía. Alejandro, sí, Pandemia Bizarra, muy buen libro, divertido. Gracias. ¿Es un libro? Sí, es un libro. Bueno. Carlos Bracho Fonseca, 45 años. El 15 de enero depositan a los de la tercera edad. Eso es el primer asunto de Carlos Bracho. Gracias. El segundo, ustedes dicen que AMLO no ha hecho ningún mérito. Nunca hemos dicho eso. Mi querido Carlos, nunca hemos aquí también expuesto los méritos de Andrés Manuel. Y yo pregunto, ¿por qué en esta pandemia no ha endeudado al país? ¿Por qué en esta pandemia los maestros, bien o mal, siguen dando clases y no han dejado de cobrar? ¿Qué tiene que ver eso con Oye, además, lo que haga o deje de hacer AMLO? usted está un poco mal informado porque se acaba de colocar un bono por millones en este gobierno. Frida López Álvarez de Morelos, 75 años. Estoy muy molesta con ustedes. He sido fiel seguidora del programa del señor Héctor, pero ya basta de criticar tanto al gobierno. Ya no saben hablar de otro tema. Manelik es ególatra, habla a lo bruto. No hablo a lo bruto. Tiene
tiene una manera muy ¿qué? Peyorativa. 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 ¿Cómo? Peyorativa. Ah, sí, Pello. pues sí. Peyorativa. ¿Qué? Peor de peor. Vale. Ajá. De decir las cosas. Mejor que ya se lance como presidente. Nosotros... No, yo nunca quise ser presidente. Aquí el que quiere ser presidente es Alejandro Rosas. Yo no, nunca he tenido esa ilusión. Ya no. Nosotros recibimos algo del presidente, cosa que no se había visto en otros sexenios. Por eso no progresamos como país, por estar criticando al gobierno. Ahora ya no está el padre de Manelik. Hacen lo que se les da su regalada gana. Y si no pasan mi mensaje, voy a ir con una pancarta afuera de la estación para que me escuchen. Aquí la esperamos. Pero véngase bien abrigada. Sí. Y con con cubrebocas, si no, no, ¿eh? Cubrebocas, porque si no...